La cita bíblica que leyó nuestra hermana dice que no nos maravillemos, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Esa es una escena, hermano, muy tremenda, porque si usted lee la palabra de Dios, dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí dice que todos vamos a comparecer, ¿verdad? Y yo me pregunto, porque nosotros entendemos la doctrina apostólica y también la doctrina de Cristo, ¿no? Que es la misma. Pero yo veo una escena donde Jesús dice dos palabras: bendito, y la otra, ¿cuál es? No nos gusta, ¿verdad? Maldito. O sea, es tremendo, pero no quiero yo asustarlo, porque todo aquel que ha sido justificado, comprado con la sangre de Cristo, ese día no tendrá miedo. Así es de que si hay alguien que en este momento que no ha sido comprado con la sangre de Cristo, hoy es el día. Porque ese día no lo estoy diciendo yo, sino que lo dice la palabra de Dios, que dice que aunque esté uno muerto, oirá la voz del Hijo del Hombre que dirá, dice: venid benditos de mi Padre, y los otros. Entonces, de eso es lo que vamos a tratar, porque yo veo que ¿de dónde nos hemos alejado hoy? Yo te pregunto hoy a ti, ¿en qué difiere la predicación apostólica con la predicación de hoy? O es decir, ¿en qué nos hemos diferenciado, distanciado de la iglesia primitiva con la iglesia de hoy? ¿Sabe qué? Dice la Biblia que con gran poder los apóstoles, predicaban de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, hermano, marca la diferencia, porque dice la Biblia que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así es de que hoy nosotros vamos a aprender no lo que el mundo cree, ¿verdad? El mundo cree que hay que darle gusto al gusto, dice, porque la vida pronto se acaba. ¿Cree usted eso? Nosotros no creemos eso, ¿no? Nosotros sabemos que después de la muerte hay vida. Lo veo como muy tensionado, pero mire, para que vea qué importante es la resurrección de Cristo. Aún Pedro, hermano, fue necesario ver a Cristo resucitado, para que él ya no fuera ese Pedro cobarde. Porque cuando uno niega a su Salvador, esa es que cobardía, ¿no? El Pedro y los demás apóstoles, cuando Jesús murió, ellos volvieron a sus trabajos. O sea, lo dejaron. Entonces, ¿qué pasó con ese Pedro cobarde, con ese Pedro que volvió a la pesca? ¿Sabe qué? Él vio a Cristo resucitado. Y eso es lo que nosotros debemos de ver hoy. Por la fe todos tenemos que ver a un Jesús resucitado, porque la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino que Dios de ¿qué? De vivos. Entonces dejemos esa escena de que Jesús en la tumba, ¿verdad? O como mártir, no, véalo como Él es hoy. Él está vivo, Él resucitó. Por eso, hermano, esos dos varones, dice, con vestiduras resplandecientes, le dijeron a las Marías, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nosotros no seguimos a un líder como los otros
religiones que la tumba está vacía, ¿verdad? Nosotros seguimos a un Jesucristo, a un Salvador que resucitó. Imagina, hermano, qué duro que Jesús fue el único que profetizó su muerte y les dijo a los apóstoles que al tercer día iba a resucitar. ¿Y qué pasó, hermano? Se les olvidó. Y lo podemos ver con esos dos discípulos camino a Emaús, que iban tristes, que ya todo se había acabado porque al que habían seguido murió y creyeron que todo se había acabado. ¿Y cuáles fueron esas palabras duras de Jesús? Oh, insensatos y tardos de corazón para entender todo lo que la Biblia, por decir así, dice de él. Hoy nosotros estamos esperando a Jesús resucitado, y que conste que Él resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, como nosotros también, porque si Cristo resucitó, hermanos, esa es la promesa, porque dice que el mismo Espíritu Santo que resucitó, el mismo Dios que resucitó a Jesús de los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo no solo resucitó a Jesús, bueno, vamos a dejar eso ahí porque también 2 resurrecciones el Espíritu Santo va a hacer, tiene que hacer en nuestras vidas. Primero sacarnos de la muerte espiritual y después de la muerte física. O sea que Jesús resucitó en cuerpo y sangre, porque Él dijo: tocadme. Hablarse, hermanos, de lo que estoy hablando yo es solemne, porque el Dios se hizo hombre y ahorita Él está en carne por nosotros, carne y sangre. ¿Cómo entró Elías al cielo? ¿Espíritu? No. Hermano, yo creo que todo miedo fue que los apóstoles, cuando ya lo vieron resucitado, y entonces sí, hermano, es necesario que usted a través de la fe vea a Jesucristo resucitado. Y sabe que cuando eso ocurre, en la sabiduría y en su soberanía, Dios se manifiesta y se hace presente para que nosotros creamos, porque Él está vivo. Entonces cuando usted ora, cuando usted habla con Dios, usted no está hablándole a ver a quién. Tenga la certeza y la seguridad que usted está hablando con Jesucristo resucitado. Entonces cuando usted lo vea así y yo lo vea así, en su soberanía Él se manifiesta en hechos reales, porque los apóstoles predicaban a un Jesús resucitado, pero de hechos. Por eso el libro de los hechos, de lo que seguía haciendo, porque Él no nos dejó huérfanos. ¿Sí lo cree? Entonces, nosotros los cristianos no somos para dar lástima. Nosotros adoramos, hermano, al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no está en la tumba. Él resucitó. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cuál sería hoy la diferencia entre la iglesia primitiva? Hermano, porque mire, es increíble la incredulidad. Es un pecado que dice que el pueblo de Dios, ¿por qué no entraron a la tierra prometida? Dice que los dejó postrados en el desierto. ¿Por qué? Por la incredulidad. Si usted no cree lo que el Señor dice en su palabra, perdemos el tiempo. El Señor resucitó tal como lo había profetizado. Y miren, ¿a quién más se le presentó resucitado el Señor? Dice que primero se le presentó a Cefas, o sea, a Pedro, ¿verdad? Yo hablé de él, que Pedro fue necesario verlo resucitado
para que cambiara y predicara con tan denuedo que el primer sermón que predicó, ¿cuántas personas se bautizaron, por decirlo así? 3,000 personas y después 5,000. Usted, como discípulo de Cristo, tiene que leer, tiene que memorizar bien el libro de los Hechos, porque ahí está la iglesia verdadera. La iglesia que dice que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles, ¿quién se la había dado a ellos? Jesús. ¿Cuáles eran las características de la iglesia primitiva por la cual, hermano, habían sanidades, habían milagros, prodigios que no vemos hoy? Porque si usted ve, yo le dije al hermano Fidel que la iglesia hoy no puede decir como Pedro y Juan: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo le dijeron al cojo, ¿qué? Levántate. Hoy la iglesia, hermano, tiene plata y oro, pero no tiene poder. Porque si estamos predicando, si estamos entendiendo que Jesús resucitó, quiere decir que está vivo. Y está vivo. Yo le repito, Dios no es Dios de muertos, sino que de vivos. Entonces, ¿por qué nosotros no vemos nada? ¿Acaso cambió? Imagínense, dijo un pastor que lo de la iglesia primitiva se habían equivocado y que hoy eso no aplica. Por eso estamos como estamos, hermanos. La iglesia verdadera nació allí en el libro de los Hechos. O sea, la iglesia del anhelo de Dios nació allí. Ahí están las bases. Lea usted, por favor, el libro de los Hechos. Y usted va a encontrar que era una iglesia llena de poder, llena del Espíritu Santo, llena del amor, sufrida, sí, perseguida, sí. Porque si usted no tiene persecución como discípulo de Jesús, hay un problema. Porque un discípulo verdadero de Jesús va a padecer. No nos llamó el Señor a una vida de color de rosa, pero cuando a los discípulos los intimidaban que no predicaran porque estaban llenando Jerusalén, porque Jesús había resucitado, y ese era el tema, porque la diferencia, ¿en qué nos diferenciamos hoy de la iglesia primitiva con la iglesia de hoy? Es la predicación de la resurrección. Porque tristemente solo cuando el mundo le ha llamado Semana Santa es el único en el año que se predica de la resurrección. Y todos los días predicaban el tema favorito de los apóstoles, que Jesucristo había resucitado. Esa es una de las grandes diferencias, la mayor diferencia de la iglesia primitiva con la iglesia de hoy. Que no se predica que Jesús resucitó. Hermanos, eso es bien lindo cuando usted por la fe, y él dice que bienaventurado el que sin ver creyó. Nosotros no adoramos a un Dios muerto. Yo quisiera que usted viera a Cristo crucificado para que después, hermano, usted reciba la promesa que él dijo, váyase para Jerusalén, ¿verdad? Porque necesitamos ese poder para predicar, para todo. ¿Cómo sería un hogar que recibiera esa bendición? Porque usted ve hoy cursos de matrimonio y que no sé qué. ¿Cómo se acabaría todo eso? Que las parejas nos llenáramos del Espíritu Santo, porque ahí voy a tener yo amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Y si tengo ese fruto del Espíritu, yo voy a pelear con mi esposa. No, yo voy a gritarle a mis hijos, no, yo voy a tener paciencia. Ahí se acabaría todo. Nada de semanas de no sé qué. Un amigo mío que se ha casado con una pastora de otra denominación, se había ido hasta Nueva York. Ahí había un pastor de matrimonio. Le digo, arregla todo, llénate del Espíritu y se acaba todo. Hermano, cuando Jesús dijo que se iba y que no nos íbamos a quedar huérfanos y que Él iba a enviar otro igual, es el Espíritu Santo que mora en ti. Porque sabe,
no es templo. No le diga templo, porque usted y yo somos el templo. Cuando usted está aquí, somos la iglesia, ¿verdad? Porque estamos aquí, pero este no. Ya. Y un templo donde Él quiere morar las 24 horas, no solo un día, no solo el sábado, no. ¿Sí me va entendiendo? Entonces, hermano, mire, después de la resurrección, pasado a 2 de Corintios 5:10, léalo, saque la Biblia, sáquela. Léalo para que usted hoy compruebe lo que yo estoy diciendo. Voy a esperar. Dice, mire, ¿estamos ahí? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué dice ahí, hermano? Que todos, Pablo se estaba incluyendo ahí, que él iba a estar ante el tribunal de Cristo. Pero yo le digo, ¿por qué te levantas? Le dijeron, lava tus pecados. Hermano, si la Biblia dice eso, quiere decir que rápido, ¿no? Cuando yo escucho que va a haber un juicio, ahí usted va a ver a los papas, todo eso, lo que han hecho, ahí van a estar enfrente, no se preocupen. Déjenlos en paz, porque ahí lo va a juzgar ¿quién? Al que le dio todo el juicio. Ahí va a estar ¿quiénes? Todos, dice Apocalipsis, que va a estar los que hoy son los gobiernos, ¿verdad? Los reyes, los capitanes. Hermano, todo, tus vecinos ahí van a estar. Por eso usted dígale que ahorita laven sus pecados, que va a haber un juicio. Porque nosotros no somos los que dice que lloran como los unos que no tienen esperanza cuando alguien se muere. ¿Qué pasa? Como que es el final, ¿verdad? Para mí, el morir es Cristo. Y el vivir, dice la palabra de Dios, ¿qué es? Ganancia. Entonces, hermano, que este es un mensaje, hermano, divino, porque después de la muerte hay vida. Pero mire, la escena que dice Mateo 25, del 31 en adelante, desde el 29 empieza a decir el Señor que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿verdad? Jesús, con todos sus ángeles, y se reunirán todas las naciones, dice. Esa escena léala usted despacio. Y se sentará, dice, en su trono de gloria. ¿Y qué va a decir? Venid, bendito de mi Padre, ¿verdad? Pero mire, me llama la atención que dice que Él, como el pastor, aparta a las ovejas de los cabritos, porque solo hay dos grupos. A los primeros les va a decir que, porque me viste, dice, enfermo, y me visitaste, con hambre y me diste de comer, ¿verdad? Desnudo y me vestiste. Señor, pero ¿cuándo te vimos así? Por cuanto no lo hiciste, dice, a tu familia, a tus vecinos, a mí me lo hiciste. Porque mire, ese capítulo 25 no enseña el Señor Jesús la salvación por obras. No, yo no soy salvo ni usted por las obras, sino que soy salvo ¿por qué? Por la fe, y es gratis, ¿verdad? Por gracia. Pero el resultado, la evidencia de mi fe en Jesucristo es el amor al prójimo. Y si yo amo al prójimo, porque ahí se cumple toda la ley. ¿Yo qué? Voy a ayudarle al necesitado. Le decía al hermano Fidel que la vida cristiana, Dios no la iba a dejar difícil, la deja tan fácil. ¿Me entiende? Porque ¿cuál es el mandamiento? Le dijo el escriba al Señor más importante de la ley. ¿Y qué le dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y al prójimo. Por eso es que el joven rico, hermano, no guardaba la ley, porque el mandamiento más importante que es, y él amaba la riqueza, y por ende no amaba al pobre porque tampoco quiso darle. ¿Se da cuenta?
Entonces, hermano, en algo tan práctico nos podemos perder, porque lea usted el capítulo 25 de Mateo y eso es lo que el Señor nos pide. O sea, eso nos va a pedir. ¿Conoce usted a alguien necesitado? ¿Conoce a tu familia, hermano? ¿Sabe que no hay ningún justo desamparado ni simiente que mendigue? Para nosotros los cristianos, como hijos de Dios, siempre vamos a tener algo que compartir. Y si no tiene dinero, comparta poder, como Juan lo hizo con Pedro, ¿no? Usted puede orar por los enfermos, usted puede, si no tiene, ¿no? Pero dice la Biblia también, que cómo le voy a decir yo, voy a orar por ti y no le doy lo que necesita. Hermano, llegó el momento de practicar, porque dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino son quienes, los hacedores de la ley. Es para vivirlo, es para practicarlo. Una de las características de la iglesia primitiva era la unidad, que compartían todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estaban unidos y por qué estamos desunidos? El problema es que como por la doctrina. Tal vez alguien que está escuchando, usted que está hablando él, que no, yo lo estoy sacando de la Biblia, ¿verdad? Créanmelo, de que ellos dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, como todos lo hacían, no había disputa, ¿no? Si yo me pongo de acuerdo, pero imagínense hoy, ¿en qué cree el bautista, el pentecostal, el católico? Todos nos hemos salido del Huacal, todos nos hemos salido de esa iglesia que fundó, que el fundamento es él, y dice que de apóstoles y profetas. Entonces los apóstoles, la iglesia primitiva no se salió de esa enseñanza, de la doctrina apostólica. Y ahí encontramos, por eso es que la iglesia estaba llena de amor y no cabía la mentira en la iglesia. ¿Por qué le mentiste? Le dijo Pedro a Ananías y a Zafira, ¿no? ¿Por qué le mentiste? Le dijo a Zafira, al Espíritu Santo. Porque le mintió, porque vendió una heredad. Usted conoce la historia. ¿Y qué pasó? Quedaron muertos ahí, hermano. Porque esa era una iglesia pura, una iglesia santa por la cual el Señor viene. Entonces, ¿quién es el verdadero Hijo de Dios? Todo aquel que está pegado al cuerpo de Cristo. Todo aquel que tenga compasión por el perdido, porque una de las características de la iglesia primitiva era esa. Eran dos ministerios poderosos que no tienen que faltar en la iglesia de hoy, que hoy no existen. ¿Y cuáles son? La predicación y la oración. Usted invite un sábado a las 6 de la mañana que vamos a tener un ministerio de oración de 2 horas. ¿Usted cree que van a venir? Sí. ¿Todos? Sí. Gloria a Dios. Hermano, los felicito porque sabe que esos son los ministerios más poderosos. La predicación, ahí está en el libro de los Hechos, lean, y la oración. Miren, yo he llegado a lugares donde se llena porque va a llegar una persona a enseñar cómo cocinar. ¿Para qué yo quiero una gran salud y perderme si no estoy bien con el Señor? Lo más importante es que mi cuerpo físico, que yo me aparte del pecado. Entonces la iglesia primitiva, esa era una característica, ese era de los ministerios más poderosos. Pero ¿cómo vemos hoy? ¿Quién quiere hoy el director de obra misionera, el director de oración? Son los puestos que no quieren. Quieren el de primer anciano, el de no sé qué, pero esos dos ministerios, hermano, no los quieren hoy en las iglesias. ¿Y sabe qué? Son los más importantes, no lo digo yo, está aquí en el libro de los Hechos. Los felicito y ¿sabe qué? Todas las batallas se ganan así. Bueno, usted quiere que aquí vengan almas nuevas, pues empecemos a orar.
Imagínense que lleva a tal grado que la iglesia estaba creciendo y dijeron que no era justo que ellos se encargaran en las cosas de la iglesia. Por eso aparecieron los diáconos, para que ellos sirvieran a las mesas, y ellos querían seguir en la predicación, en el evangelismo y ¿qué? En la oración. Y nosotros podemos ver muchas características de la iglesia primitiva, de las cuales de ahí nos hemos alejado. ¿Me entiende? Entonces, fíjense que es una bendición tener el ministerio de oración, no porque yo lo tuve, sino porque yo ni sabía. Pero una vez el pastor Portes, cuando estaba allá dando una campaña en Loma Linda, me dijo que qué puesto tenía en la iglesia, ¿verdad? Porque nos hicimos amigos. Y le digo yo que el ministerio de oración, me dijo, te felicito, tenés el mejor puesto en la iglesia. Yo estuve muchos años ahí. Hermano, es que si no hay oración no hay nada. ¿Me entienden? Una iglesia que se le enseña a orar, porque ahí dice que perseveraban en la oración. Así es de que yo los felicito, sigan adelante. Nosotros nos reuníamos porque no había espacio el sábado, los domingos empezamos a las 6 de la mañana y después le íbamos subiendo, y ya ahí llegaba hasta las 9 porque pasaban cosas que yo nunca las había visto. Entonces no les voy a decir qué, solo síganlo haciendo. Cuando menos piensen, el Señor se va a manifestar lo que estoy predicando yo. Ustedes van a ver a Cristo resucitado, y ahí ustedes van, no, esto es en serio, yo no estoy adorando a un Dios de muerto. Porque a veces usted sabe que oramos y como no hay respuesta de nada, nosotros nos desanimamos, va, y digo, entonces, ¿qué pasa aquí? No es que el Señor esté fallando, pero si usted lee el libro de Juan, usted encuentra que ese cieguito de nacimiento, cuando fue sanado, lo estaban acusando que tantas cosas, ¿no? ¿Y qué dijo él? Creo que ahora ya paró el hermano. Bueno, no sé quién es el encargado. ¿Sabe qué dijo? Sabemos, dijo él, que Dios no oye a pecadores, dijo. Pero si alguno, dijo, es temeroso de él y hace su voluntad, dice, a ese oye. Entonces, ¿por qué no salen del techo nuestras oraciones? Apártese del mundo. Porque ahí dice la palabra de Dios, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Entonces, esa fue una de las características por cual el amor de la iglesia primitiva tenía el amor de Dios. Porque, ¿sabe qué? Odia el pecado y ama más a Cristo. Y me contará. Pero ya no seamos la iglesia que el Señor recriminó, a la iglesia de Éfeso, como la encontró nuestro Salvador, que estaba ¿qué? Tibia. Porque fíjese que usted sabe que torta cocida desde el Antiguo Testamento, porque usted ve hoy los cristianos, nosotros la mayoría, ojalá y usted no, ¿verdad? Perdone, porque a veces se ofende, pero sí queremos con Dios, pero también le coqueteamos al mundo. Y él dice, no, por favor. Dice, oh almas adúlteras, no sabéis, dice, que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues, dice, que se considere amigo del mundo es enemigo de Dios. No lo digo yo. Entonces, hermano, no es tiempo para perder el tiempo, ¿verdad? La venida de Jesús se acerca y usted siempre tiene que tener pendiente. Estoy listo, estoy preparado, porque será que el Señor nos dejó señales, no estamos a ciegas, las sabemos, pero también no olvide que dice que como ladrón en la noche, ningún ladrón le va a dejar a usted un rótulo para decir que le va a llegar a robar, ¿verdad? O sea, Jesús viene porque viene y va a venir ¿qué?
en cualquier momento. E incluso para muchos hoy vino Jesús. ¿Por qué? Porque fueron al descanso. Entonces dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, el único lapso, lo que está diciendo la Biblia es, desde yo poderme salvar y ponerme a cuentas con Dios, es mientras yo tuve vida. Después, aunque me recen lo que haya, ya mil, ¿verdad? Tanta cosa, eso ya no, ¿para qué? Porque los muertos, ¿qué pasa? ¿Te está escuchando ahí? No, entonces, bueno, me voy a despedir porque creo que ya está cansado usted. ¿Seguimos? Bueno, alguna pregunta o algo, y usted cree que yo me estoy saliendo, puede hacérmela y vamos con la ayuda del Señor a contestarla, porque mire, yo siempre he creído, nunca desde niño me ha gustado estar equivocado. Imagínese que usted haga una cola, un DMV o alguien, y cuando llegó, no, es allá, está equivocado. Yo creo que a nadie, ¿no? Porque ¿a quién le va a gustar ser adventista 20 años y perderse? Porque mire, te parecerá extraño. El Señor pone las cosas bien claras. Porque no por solo usted decir que es adventista, usted ya tiene la salvación asegurada. Porque yo he escuchado adventistas como dicen de hueso corazón, como dicen colorado, como dicen católico, de hueso colorado. Me dijo un hermano, ¿no?, que solo los adventistas se iban a salvar. Entonces va a perder Pablo, le dije yo, va a perder Pedro, porque yo no era un adventista. Y se enojó. ¿Me entiende? No, hermano, mire. Dicen que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, quiere decir como a cristianos, ¿no? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes son hijos del diablo. ¿A quién le estaba diciendo? A cristianos. Entonces, un hijo de Dios, hermano, las características medio las voy diciendo yo, pero si vamos desglosándolas, es que el Espíritu Santo que mora en usted y en mí es tan poderoso que si no me ha cambiado porque yo no le he permitido, pero Él puede limpiarme de toda inmundicia, ¿sí o no? Y que yo ame más las cosas espirituales, que no ame las cosas de este mundo, porque si mi deleite, si lo más ¿qué te alegra a ti más de la vida que estás viviendo? Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo y voy a que tú te hagas un examen, porque ese examen va a decir en qué posición estás. Lo que más te da gozo, lo que más te da alegría de lo que estás viviendo, ¿qué es? Llenarte de la palabra, estar orando con el Señor, estar orando por los enfermos, intercediendo. Si ese no es, hay un problema. Por eso es que muchos cristianos con la Biblia en mano nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque lo que más me da gozo, lo que más me da alegría y lo que más disfruto son las redes sociales. ¿Y saben para qué van a servir las redes sociales? La hermana mejor que le siguiera, por eso le seguí. Porque en el día del juicio, el Señor nos va a decir: bien tuviste tiempo para todo esto y para leer la palabra. No, porque dice que el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si tú no tienes la presencia de la divinidad, es porque tú amas más otras cosas. Y ahí el Señor te destapó todo, y tú, te quiero decir que si no estás bien con Dios, arrepiéntete, porque eso dijo la iglesia: arrepiéntete, porque si no, Él se va a quitar tu candelero. ¿Usted cree que solo porque yo sea director o pastor ya no? Si yo no cumplo, hermano, mire, ¿cuál es lo más importante? Estar a los pies de Cristo. Marta estaba, porque la iglesia de hoy está dividida entre Martas y Marías. La Marta estaba ocupada en muchos quehaceres, pero ¿qué dijo el Señor? María hizo la mejor parte, lo que acabo de decir yo.
lo que cuenta, lo que me da más gozo, porque a mí lo que más me da gozo es escuchar la palabra de Dios, y no soy hipócrita, porque si estuviera aquí diciendo, a mí me encanta escuchar alabanzas, me encanta escuchar predicaciones, ¿me entiende? Pero que me llene, que me toque, ese es mi deleite. Y si no es tu deleite las cosas de Dios, y no, la que más te alegra un partido de fútbol, olvídate, no te conozco. ¿Me entienden? Así de fácil. O sea, el cielo es real, Dios es real, pero yo tengo que tomar la decisión, apartarme del mundo. Apártate de iniquidad, dice todo aquel que invoque. Nosotros somos pueblo elegido, nación santa, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para estar ahí con una vitrina? No, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿Cuánta gente usted no conoce que va camino a la perdición? A que se vaya al infierno, como dicen los pentecostales, que se pierda, ¿no? Que se queme, mi vecino mucha bulla hace, ya no lo aguanto. Ese es el amor que le tenemos. Amar, dice, hasta vuestros enemigos. Ok, ahora sí, lea usted este versículo, pero porque mire lo que dice el Espíritu Santo. Vamos a Hebreos 3, 7 y 8. Hebreos, léalo para que vea que yo no son mis palabras. Porque sí podemos encontrar algo en el teléfono, pero los libros, ¿a dónde queda Apocalipsis, pues? ¿Y qué existe el libro de Ruth, pues? ¿Cómo dice? Por eso, como dice el Espíritu Santo, amén. Si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hermano, si oyeres, pero mire, la parte que linda es que ¿quién dice? El Espíritu Santo, el que está hablando hoy. Porque yo lo estoy hablando, mis palabras, estoy hablando de la Biblia. Y yo sé que usted tiene que saber que la Biblia es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, dice. Tu palabra es verdad. Y si la palabra te ha hablado hoy, el Espíritu Santo te dice que no endurezca vuestro corazón. ¿Qué es arrepentimiento, hermano? Un cambio de mente. Que yo iba para el demonio y hoy voy para qué. Sencillo, con una palabra el Señor lo arregla. Arrepiéntete. Otra cosa que predicaba la iglesia primitiva, ¿no? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Hermano Jesús, hoy usted sabe que es tu abogado. Pero ¿cómo lo quieres enfrentar? ¿Como abogado o como juez? Porque usted ve hoy las cortes que están juzgando casos aquí, jueces y abogados, ellos van a estar ante el tribunal de Cristo también, todos, porque dice, todos vamos a comparecer. Entonces, ¿has escuchado tú el Espíritu Santo? ¿Escuchaste la voz del Espíritu Santo? Dice, así dice el Espíritu Santo. Si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis que vuestro corazón. No te voy a pedir que pases aquí, no te voy a pedir que te levantes, pero si el Espíritu Santo te habló, tú sabes lo que tienes que hacer. Yo quiero decirte que Jesús resucitó y que Él se deleita en perdonar. Hermano, perdonó a la que hoy los católicos le pusieron San Mateo. Yo siempre le digo Mateo. ¿Qué era él? ¿Era qué? Mañoso, ¿verdad? Robaba impuestos. Le perdonó, lo limpió y lo hizo ¿qué? Apóstol. ¿Qué era Pablo, hermano? Perseguidor de la iglesia. Consintió con la muerte de Esteban. Y hoy, como dijeron las hermanas, que 13 cartas, se cree que Hebreos también le vamos a sumar 14. Así es de que cierra tu cuarto y ahí tu Padre que te escucha en secreto
tú sabes lo que le vas a decir. Lo que sí te digo es que Él es grande en perdonar. Él dice, si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice. ¿Y qué más? Porque Jesús resucitado, que dice Hechos 4:2, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay perdón hoy, hay salvación. Solo yo tengo que. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Que Dios te bendiga. Amén.